esos aplausos están bonitos, los que siguen, en cuanto ustedes se enteren a quién nos hemos agenciado, en verdad que bueno, se van a quedar cortos, desbordados. Además, porque, ¿qué les digo? Yo estoy muy emocionada porque vamos a poder platicar con la voz de uno de los personajes más favoritos que tengo, en verdad, en verdad. Así que nuevamente que sigan los aplausos para recibir a Leila Rangel. ¿Cómo estás, Leila? Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Feliz de estar aquí con ustedes compartiendo un poquito en estos días de pandemia. En estos COVID días, Muy bien, exactamente. Pero te ves muy bien. muchas Además, ¿qué te gracias. digo? Muchísimas gracias por recibirnos en ese lugar, en ese rinconcito donde te encuentras, que es donde te has resguardado, me imagino, en esta temporada pandémica. Así es, bueno, este es un pedacito del estudio donde he estado grabando porque quiero comentarles y seguramente ya en otras entrevistas les estarán platicando, pero pues todos nos metimos a nuestras casas a ver cómo íbamos a seguir grabando desde acá, los que tenían estudio y los que no teníamos, pues a inventarlo, ¿no? Y a crearlo. Entonces se ha podido, afortunadamente para nosotros. Yo no sé si otras profesiones, como bien lo acabas de decir, hayan tenido la virtud de hacer esa parte, pero bueno, realmente el gremio en general son muy creativos, Ujú. muy ingeniosos totalmente, pero si lo son, en este momento creo que lo demostraron muchas veces más para poder seguir sacando la chamba adelante con toda esa calidad de audio, de sincronización, de todos los elementos obviamente que conlleva la locución. Como bien lo acabas de decir, entonces, bueno, pues mira, ahí tú muy bien acompañada con un micrófono, qué cosa Sí, tan más maravillosa. Leila, pues ¿por exacto. dónde comenzamos después de tantos años de trayectoria? ¿Por dónde nos arrancamos? Pues mira, un poco eso, ¿no? Que platicarte que empecé muy chiquita, Ajá. que empecé haciendo imagen, empecé haciendo comerciales, cine independiente, eh, cositas pues sí, todo se enfocó como en la imagen los primeros años de mi vida y pues tenía yo como muchas personas a mi alrededor que influenciaban de una u otra manera, pero principalmente mi hermano, que es mayor que yo, él estaba muy metido en todo el rollo de vamos a hacer obras de teatro y vamos a invitar a nuestros familiares y teníamos ahí, me acuerdo de una cosa que inventó que se llamaba Yo me crié en el cine y ahí éramos no me acuerdo bien, teníamos un bebé, había un bebé, no recuerdo bien, pero me acuerdo que cobramos la entrada. Y lo hacíamos un tío nuestro, que era cineasta independiente, él ya falleció, pero era nuestro vecino y él tenía una especie, lo llamaba como su taller o su foro. Y entonces tenía como un arquito y tenía un telón, entonces ahí él tenía una pantalla donde proyectaba en Super 8 todavía en aquel momento ¿Qué sus tal? películas y ahí nosotros adecuamos para hacer esta obra. Entonces siempre fue como una gran influencia. Luego él decidió que ya le daba muchísima pena hacer cualquier cosa ante las cámaras y al doblaje él nunca le entró, pero yo a los 7 años y medio es cuando empiezo a hacer doblaje por casualidades de la vida. Yo ni siquiera sabía que existían, ¿no? Nunca me había cuestionado si lo que veía, si las caricaturas o las películas hablaban en español o en otro idioma, ¿no? Ok. Y por casualidades de la vida empecé a hacerlo. Pero bueno, ya tenía esa experiencia previa en cuestiones de imagen, de actuación con todo mi cuerpo y mi voz. ¿Qué tal? O sea, literalmente ya lo traías, o sea, ya cuando empiezan a jugar totalmente al teatro y además, obviamente, la bondad del bonito cobrar, pues Exactamente. empiezan las mieles de todo esto. Exacto, saber que podíamos cobrar por jugar en un escenario, pues era lo mejor. Pero pues sí, fíjate que sí, mi mamá me cuenta que desde los 3 años que tuve oportunidad de hacer lo primeritito que hice, que fue una película independiente con este tío del que les estaba hablando, Ajá. yo le dije, que yo quería ser actriz. Y mi tío, como yo, creo que tenía 2 y medio, no alcanzaba los 3 todavía. Y mi ¿Qué tío tal? no quería, ya le había dado chance a mi hermano de que, o sea, mi hermano lo invitó a que participara, pero a mí no quería porque parecía, o sea, le parecía que yo era muy chiquita y que no iba a entender lo que él necesitaba, pero al final decía que yo era la que mejor seguía las indicaciones. Entonces, sí, pues era algo que desde muy niña me gustó ¿Qué y que lo vi tal? muchos años como juego, ¿eh? Y que creo fielmente que hay que
hay que seguir jugándolo como niños porque perder eso, esa magia del juego en lo que hacemos le quita como cualquier goce, ¿no? Y disfrute y al final creo que no comunica igual si no se disfruta, ¿no? Tienes toda la razón, tienes toda la razón. Creo que esto cuando se lo van tomando muy en serio va Va tomando lindo. otro matiz y otro saborcito totalmente. Hace rato que hablabas de ese inicio en donde realmente cámara, la actuación como tal, te atrapa. ¿En qué momento Cupido se aparece por tu vida y hay un flechazo con el micrófono? Pues te digo que un poco circunstancial, porque en realidad no fue algo que yo planeara. O sea, me gustaba mucho hacer eso, me gustaba hacerlo como juego con mi hermano también, o cuando había como oportunidad. Tenía también otros vecinos que eran teatreros, se dedicaban al teatro para niños específicamente y hacían títeres y hacían teatro de sombras. Entonces, como que todo ese rollo me gustaba de muchas formas. Y el micrófono en realidad fue circunstancial, pero pues era otra manera en la que yo encontraba esa expresión, también era actuación sincrónica y entonces empezar a jugarlo. Me acuerdo mucho que yo iba a las primeras grabaciones que ya empecé a hacer profesionalmente y todavía Ajá. yo cuando tenía tiempo, bueno, no empecé con el ritmo así muy pesado, era poquito a poquito, pero como siempre se necesitan niños, porque hay poquitos por cada generación, entonces fue relativamente sencillo entrar, pero me acuerdo mucho que yo regresaba y en aquellos días transmitían en Azteca la Nana Fine, la niñera, y ahí me Claro. encantaba. Entonces yo todavía llegaba y después de haber grabado, yo todavía jugaba a que yo hacía el personaje de la niñera. Entonces le quitaba el sonido a la televisión e iba escribiendo en hojas de papel los textos, ¿no? Como había quedado en español, y yo le bajaba y los trataba de sincronizar. No grababa ni nada, pero sí fue algo que me gustó, o sea, que me parecía como muy divertido al grado de hacerlo, ya cuando lo hacía profesionalmente, seguir jugando en mi casa que lo hacía más, ¿no? ¿Qué tal? ¿Qué Sí, tal? Sin querer, seguías practicando sin realmente, querer, así, seguía practicando. afinando la técnica. Así es, y dándome yo un personaje que jamás me hubieran dado porque yo era muy chica, ¿no? Y esa ya era una mujer hecha y ¿Qué derecha. tal? Oye, ¿y recuerdas perfectamente cuál fue tu primer personaje ya, en la parte de la locución, ya sea comercial o en el doblaje? Mira, de doblaje, lo primeritito que hice fue una serie que en aquel momento fue muy popular, que se llamaba en español 3x3 y en inglés era Full House, que Ah, claro. aparecían las gemelas Olsen, que después también fueron como bastante populares, o mucha gente de esa generación las vio. Y esa serie, cuando yo entré a doblaje, ya la estaban grabando desde hacía bastante tiempo, entiendo, pero entonces hacía yo ahí unos personajes que eran unos gemelitos, yo hacía uno de los gemelitos, eran unos bebecitos como de dos, Ajá. yo creo un año y cachito, que eran hijos del tío Jesse, de esa serie, me acuerdo. Y luego hacía otro personaje que era recuerdo que era una niña que era amiguita de las gemelas, de una de las gemelas o de las dos. Y después vino una serie que se llamaba Mayor Dad, en español así la tradujeron, Mayor Papá, y Claro. era un matrimonio donde él era militar y era comedia también, una comedia de situación, y ahí era la hija. Entonces fue como un poquito y luego un poquito más, un poquito más, un poquito más. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cuál fue tu grandísima sensación cuando estabas viendo tu trabajo, pero ya como espectadora? ¿Qué Híjole, sentiste? fíjate que al principio recuerdo que era muy raro para mí escucharme. No sé si algunos de ustedes también empezaron a grabar cosas o simplemente si no se dedicaron a eso. El simple hecho de escuchar tu voz, por ejemplo, en un mensaje de voz, ahora yo estoy muy acostumbrada, ¿no? Ya me es Claro. como, no significa nada ahora, ¿no? Ya no me escucho rara, pues. Pero yo me acuerdo mucho porque yo grababa también cosas, por ejemplo, en mis grabadoras así en la casa, hacía mis programas de radio y estas cosas. Siempre me llamó mucho la atención. Y me acuerdo mucho esta sensación de escuchar tu voz y sentir que tú no hablas así, ¿no? Como que es una voz de la que no eres consciente. Claro, Raro. claro. Pero me acuerdo mucho, por ejemplo, la primera película que hice para Disney, que ya te estoy hablando de muchos años después, fuera la segunda parte de Peter Pan y yo hago a Jane, que se supone que es la hija de Wendy, ¿no? Muchos años después y Jane se reencuentra bueno, se encuentra por primera vez con Peter Pan y esa la fui a ver yo con mi mamá y así llorábamos y llorábamos porque pues dentro del mundo del doblaje, participar en un proyecto de Disney pues es como algo un sueño para muchos, para mí era como
el top, Claro. el top, ¿no? De hacer doblaje en México. Pues por toda esta, todavía se hacen muy buenos proyectos, pero digamos que tuvieron su época súper dorada de todas estas películas donde grandes actores y grandes locutores participaron. Entonces se sabía que era un doblaje maravilloso y poder participar en unos proyectos pues era como un sueño. Entonces, Claro. ese fue como de los primeros impactos así de wow. Qué padre. Oye, ¿te tocó esa transición todavía en donde entraban a sala de doblaje y eran varios y estaban todos así como cerillitos parados unos arriba de los otros, a Sí, diferencia de hoy que va haciendo el llamado uno por uno y sí, todavía la tercera parte, como bien decíamos hace rato, ahora grabar desde el remotamente. rinconcito de tu casa, ¿no? O sea, Sí, estamos hablando de tres variantes así es. totalmente. Todavía me tocó, porque además yo empecé a grabar, hacer doblaje en una empresa que todavía mantenía una forma muy, ¿cómo decirlo? Todavía era como lo anterior a lo que ya se estaba haciendo en empresas, digamos, que se habían modernizado, ¿no? Como Audiomaster, que era la empresa de Televisa y tal. Todavía la empresa en la que yo empecé no había hecho ese cambio, entonces no se grababa en Pro Tools, se grababa, hijo, no me acuerdo el formato, pero bueno, se escuchaba, o sea, eran como estas cintas grandes, no era, según entiendo, no era ya de las que cortaban a mano, ¿no? De El estas que carrete abierto, cortaban a sí. mano, pero DAT, todo se yo creo escuchaba. que era, ¿no? Ajá. ¿Cómo? ¿En DAT? En DAT se me hace que sí, 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 porque sí, era DAT después regresaban, del carrete sí, abierto. regresaban me acuerdo mucho de eso, porque entre sala y sala, yo escuchaba los cuando hablas como, o sea, cómo se reproducía esto rápido. Ese es un sonido que tengo como muy presente de mi infancia, porque pues lo escuchaba en las salas, cambiando de sala a sala, ¿no? Entonces sí, me tocó eso, me tocó grabar, me tocaba, como éramos varios en el atril, me tocaba irme toda la tarde a estar ahí haciendo tareas en los huequitos y Leila, tienes va a sala, ¿no? Entonces entraba y grababa 2 loops y me salía 1 hora, ¿no? Y luego, Leila, tienes otra secuencia y ahí voy, o sea, así lo hacíamos en la cooperativa, que fue donde yo empecé. Así se hacía. Entonces sí, pues Qué era de irse bonito. tardes completas a grabar a lo mejor 15 loops, ¿no? ¿Qué Por esa tal? Qué forma en la que se grababa. rico. Otros tiempos. Pero sí era súper bonito, yo me acuerdo mucho ver a los otros grabando, porque pues yo era una niña y entonces era como, o sea, pues yo creo que muchas veces me les quedaba viendo, ¿no? O sea, porque yo recuerdo, o sea, mi visión es estarlos viendo así mientras estábamos grabando. Y seguro ellos se sentían súper observados, así fueron unos ojos aquí. Pero sí, yo tengo me acuerdo mucho de Erika Edwards, me acuerdo mucho de Magdalena Leonel, Qué rico. de Carlos II también, me acuerdo mucho de verlos, ¿no? De ver cómo lo hacían, escucharlos y pues aprender, porque así era antes, o sea, uno aprendía un montón de ver, escuchar, práctica, práctica, pero mucho era estar en silencio observando, que ahora es difícil, ¿no? Porque la gente ya no tiene paciencia, pero a mí sí, como niña, todavía me tocó esa época de Qué mucha. rico. Qué delicia, mano. Sí, me Qué tocó la colita, ¿no? Porque luego también me cuentan cosas excelentes que pasaban antes, ¿no? Pero pues todavía me tocó ahí grandes sí. maestros. Creo que te tocó ya como de lo último realmente, además que parecían chacuacos porque todo el mundo fumaba, pero Fumaban, sí, me acuerdo mucho del olor a cigarro de mucha gente. Me acuerdo mucho de Azucena Rodríguez, que grababa mucho en ese entonces. Fumaba muchísimo, me acuerdo mucho se salían a fumar, ¿no? De ahorita venimos, vamos a fumar. sí, Creo que, sí, creo que en las salas no fumaban, pero sí olía mucho a cigarro. Sí, era un olor como muy presente en las salas de como doblaje. peculiar, ¿no? Entre eso, los banquitos y todo lo demás. ¿Alguna anécdota que tú recuerdes como niña en ese momento en donde estaban todos juntitos? Pues mira, me acuerdo mucho, por ejemplo, ahorita que mencionabas los banquitos, no sé si te referías a eso, pero justo, pues algo bonito que nos pasaba a nosotros como niños es que, pues eran unos atriles altos para adultos. Entonces, cuando grabábamos nosotros, tenían unas cajas, que esas yo supongo que sí las mandaron a hacer porque eran de madera, las volteaban porque eran huecas, pero se Ajá. volteaban y tú te subías al banquito y entonces ya alcanzabas el micrófono, pero a veces no era suficiente cuando estábamos muy chiquitos, entonces te iban poniendo cassettes de estos donde hacían las grabaciones o donde tenían los videos, supongo, y eran unos cassettes súper grandes, entonces tú ibas viendo cómo ibas creciendo, o sea, en lugar de la rayita en la pared, pues te iban quitando cassettes, ¿no? Y entonces ya estabas más alto.
Así fue como fui midiendo mi Si no era altura. la sección amarilla, ahí dentro de sala de doblaje eran cassettes, ¿no? Así, Unos va para cassettes. arriba o va para Y abajo. ya después, ya yo medía 5, tenía 5 cassettes, ahora tengo 4, 3, 2 y ya. Cuando llegabas a la caja es que ya estabas alto, ¿no? Ya soy grande, ya Ya soy alcanzo, grande, ¿cómo no? ya soy grande, exacto. Qué Esas cosas, padre. cosas lindas. Oye, y ahorita que tocábamos la parte de anécdotas, ¿alguna que te haya pasado, no sé, que haya sido literalmente a, no sé, a la tienda a comprar pan caminando y que alguien volteara y te reconociera? Fíjate que pasa muy poquito. Me pasó una vez hace no mucho, renté un Airbnb con mis papás y mi perrito, y llegó el dueño, o sea, o el sobrino, no sé qué era, en la noche, así llegamos a un pueblito, porque nosotros queríamos ir a otra población cercana, pero no había como Airbnb tan cerca. Quería yo comprar esferas para Navidad en Tlalpujagua. Entonces, creo que se llama Tapaxco, una cosa así, un pueblito así recóndito, ¿no? Órale. De 3 casitas. Entonces llegamos en la noche, estaba lloviendo y entonces entramos y el chavo me decía, yo conozco tu voz, así de seguro, me dice, yo conozco tu voz. Y yo le dije, ¿quién sabe por qué? Y dije, no, no sé, pues no sé, a lo mejor te recuerda. Ya no entramos en detalles, ya era tarde, estaba lloviendo y yo ya quería instalarnos, pero sí me dio mucha risa como, o sea, no, no es como cuando alguien te ve y te dice, siento que te conozco de algún lugar, ¿no? Te me haces muy familiar, no, sino tu voz, así me aseguró, tu voz yo la conozco. Y, y alguna vez también en el centro de la ciudad de México Ajá. me encontré una chava que me seguía en redes ya y yo iba con mi novio y ella me detuvo y me dijo, tú eres Leila Rangel, pero realmente pasa poco, o sea, siento que ahora más por internet, ¿no? Y por todas las redes sociales, que pues sí, Claro. ya saben cómo somos, pero pues muchísimos años para nada, esto no existía, no había esa visibilidad, ¿no? No era algo usual. Me quiero regresar tantito. ¿Qué sentiste en ese momento? ¿O realmente traías tanto rollo de ya vamos a acomodarnos y hospedarnos, que cuando te dijo este chavo de yo te conozco, digo, yo conozco tu voz, yo como que te traigo en la cabeza, Ajá. ¿qué te produjo? Digo, lo pregunto por esto, porque a mí se me hace increíble realmente, porque no tenemos, creo que, mucha conciencia, justamente como bien decías, en el tema de la voz. Ni siquiera nosotros mismos estamos acostumbrados a escucharnos. No. Pero en ese momento, cuando te percatas que tu voz ha trascendido Ujú. y que realmente esa persona lo tiene en su registro auditivo, Sí. ¿qué pasó contigo, Leila? Pues se siente lindo. La verdad es que está padre como, ¿sabes? Así en cuanto a eso, creo que lo otro me dio risa, ¿no? Y se me hizo como, ay, qué chistoso que lo tenga tan presente. Quién sabe qué vio hace poco que lo tiene como registrado así o qué veía y tal vez no está relacionando, pero eso, por ejemplo, cuando conozco gente que sigue mucho Harry Potter, Ajá. yo hice la voz en español de Hermione a partir de la cuarta película. Entonces, pues me han invitado a muchos lugares por ese motivo y muchas veces, o de las cosas más bonitas que me han hablado, me han dicho estas personas sobre mi trabajo, es que cuando leen los libros ahora, cada que pasan por los textos de Hermione, en su cabeza suena mi voz, ¿no? O sea, es como que yo se los estuviera contando, como que yo hago los textos de Hermione mientras ellos leen los libros. Y eso me parece, o sea, justo de esto que hablabas de la memoria auditiva y tal, me parece genial. O sea, me parece qué padre poder a través porque ni siquiera ya me están escuchando como tal, me están escuchando en sus cabezas porque ya tienen esa memoria y ahora al leer los textos ellos pueden escuchar, ¿no? Entonces eso ya se me hace como, wow, o sea, muy interesante cómo puede el cerebro recordar esas cosas, ¿no? Increíble. La Es, verdad es que sí, sí. Digo, es que a mí también son de las cosas que más me mueven. sí. Es justamente, como bien acabas de decir ahorita, leyendo el libro no hay otra voz, es tu voz con ese personaje, no hay otra, o sea, no hagan casting porque no hay otra. Sí, pues eso tuve la fortuna de hacerla y, y, mm, y yo intenté esa película desde la primera, que justo los proyectos se los dieron las pruebas a la cooperativa. Y ahí hicimos prueba un montón de niños, todos los niños que éramos niños en esa época, todos hicimos prueba para los personajes. Y luego no se quedó ahí el proyecto, se lo llevaron a Audiomaster
y ahí volvimos a hacer pruebas y yo pues pensaba que me iba a quedar con el personaje, ¿no? Y no me quedé y entonces fue como una frustración muy grande porque Claro. pues, a pesar de que era muy niña y que no, pues no sé, te vas también volviendo competitivo y vas entrando como a este mundo de adultos y de quedarse con un casting y lo que significa. Y de una u otra manera, pues no, esta parte no se pierde, sí, se trata o mientras eres niño, pues sigues como jugando y disfrutando mucho, pero también vas entrando al mismo tiempo como este mundo de competencia y de casting y de quedaste, no quedaste y tal. Y fue muy frustrante, entonces en la uno no quedé. Luego, creo que solo hice ambientes de otros niños. En la 2 y en la 3, en la 2 sigo siendo la misma actriz. En la 3, que es la que dirigió Alfonso Cuarón, acá dirigió el doblaje García Gras, que es amigo, muy amigo de Alfonso Cuarón, y ellos llamaron gente de otros lados. Ese doblaje nunca he escuchado buenos comentarios, nunca lo he visto, pero es a partir de la cuarta que vuelven a hacer casting y ahora sí me quedo. Entonces fue como pues algo que yo ya había dejado ir, ¿no? O sea, nunca pensé que fuera a hacerlo en algún punto de mi vida, entonces fue como un gran logro. ¿Qué Y sí, tal? pues es uno de los personajes más icónicos que he tenido oportunidad de grabar, y pues estas cosas que te digo que se me hacen súper bonitas de que puedan leer un libro y escucharme, ¿no? Que haya quedado como inmortalizada de alguna manera en las mentes de las personas, ni siquiera en lo que grabé, sino ya en lo que se grabó en sus memorias, y eso está increíble. Sí, claro, claro, claro. Digo, ahorita que dices eso también, yo te puedo decir que yo soy mega fan de tu trabajo de Violeta. O sea, son, en verdad son de mis personajes favoritos. O sea, Las estoy películas así, son geniales, no sí. fan, hasta las manos me sudan, caray. Sí, las películas, bueno, esa era otra, ¿no? O sea, después de, pues, hacer Disney y luego viene Pixar que está pegando con todo, ¿no? O sea, Con las todo. películas de Pixar fueron como, ¿qué es esto, no? ¿Qué es esto? ¿Qué manera de hacer animación? Y pues ser parte del doblaje de una de esas películas que es Los Increíbles, pues también desde mis personajes favoritos, me encantan las películas. Y pues también haber tenido la oportunidad de hacerla ahora, ¿no? 14 años después, fue muy bueno porque, pues obviamente yo tenía miedo que no lo fuera a hacer por el cambio de voz, pero al final se pudo como, pues yo imité un poco también lo que hacía antes y creo que no suena tan distinto. Obviamente No. cosas pasan muchas cosas en la vida de una persona y pues todo eso va modificando tu voz, pero afortunadamente lo volví a hacer y me encanta Pixar y me encantan Los Increíbles, las dos ¿Tu versiones. personaje favorito, Leila? ¿Cuál es tu personaje favorito? Mira, todos esos que hemos mencionado ahorita por lo que han significado, por Ajá. pertenecer bueno, por trabajar con esas grandes productoras o por trabajar en una película que es de una saga que es icónica, que tanta gente ubica, todo eso pues te va dando como mucho prestigio y es lindo, pero y esos son muy consentidos por muchos, además de que son grandes personajes que pertenecen a proyectos padrísimos, pues son muy queridos por esas razones, ¿no? Pero me encanta a mí hacer comedia y uno de los personajes más entrañables para mí ha sido Charlotte de La Princesa y el Sapo, también de Disney, Claro. porque es un gran personaje cómico, ¿no? Y que además yo hice prueba, o sea, yo iba por la prueba de Tiana, de la protagonista, Ok. y cuando salí de la sala me preguntaron si no quería hacer también prueba para ese personaje y yo no tenía nada de back de ese personaje, me comentaron ahí quién era y tal. Pero la verdad es que desde que hice la prueba dije, yo creo que me voy a quedar con este porque era como, no sé, siento que fluyó desde la prueba de voz, ¿no? Y me encanta, es un personaje que se me hace súper bonito y me encanta hacer comedia. Ella y Raven Simone, que es una actriz que hace Stan Raven y actualmente está haciendo como actriz y productora La Casa de Raven, que es una Ajá. comediante estadounidense, buenísima actriz y que me ha enseñado muchísimo, ¿no? Ha sido además de las grandes maestras de mi vida porque pues grabando uno también aprende un montón de lo que está viendo, ¿no? Cuando tienes la fortuna de doblar algo que está hecho por grandes actores, pues aprendes un montón de todo lo que están haciendo ellos en escena, ¿no? Entonces, esas son dos de mis personajes más favoritos, sobre todo por este rollo que te platico de lo que disfruto, de cuánto disfruto hacer personajes de comedia y situaciones
más bien películas o series que están en esos géneros, ¿no? Qué rico, qué rico, qué rico, qué rico es escucharte, en verdad. Ah, Oye, y de todas las aristas de la locución, ujú. ¿cuál es la que más te gusta o cuál es la que más disfrutas hacer? De la locución comercial, ahora vamos, De la locución en general, ajá. de la locución en general. O sea, me Sí, preguntas, sí. por ejemplo, si prefiero doblaje o locución comercial o Ajá. cabina, todas estas cosas. Mira, la verdad es que el doblaje es una cosa bellísima, porque actoralmente yo pienso que es como una especialidad, o sea, es súper complicado, súper complejo, no hacerlo, sino hacerlo bien, ¿no? O sea, Claro. sincronizar es una cosa, ¿no? Ser rápido, sincronizar rápidamente, ¿no? Que muchas veces la gente se confunde y puede pensar que alguien es bueno porque lo hace rápido, ¿no? Eso es algo que he escuchado desde que yo era muy chica. Pero realmente hacerlo a detalle, bordar un personaje, que las personas, que el público no piensen en que lo que están viendo está doblado, sino que pudiera estar en su propio idioma de origen, pues eso es una magia, ¿no? O sea, lograr eso y que no se logra fácilmente y no se logra comúnmente, ¿no? No es algo que uno vea por doquier, ¿no? Y mucho menos ahora. Creo que antes se lograba con más constancia. Pero ha cambiado mucho la industria y lograrlo de verdad, a mí me parece que es, o sea, cuando se puede hacer eso es otro nivel de sensibilidad y de adaptación de un proyecto y o sea, desde el script, desde la traducción, desde la adaptación, desde el casting, todo eso, la dirección. ¿Y cómo se puede lograr? Pues me parece muy especial. La locución comercial se me hace increíblemente divertida, me gusta, me encanta trabajar con diferentes equipos de trabajo, o sea, que en un mismo día tú puedes tener tus, no sé, dos o tres equipos de trabajo distintos, que además es gente que Claro. a lo mejor no vuelves a ver en tu vida, pero tienes que llegar, entender lo que quieren, hablar el mismo idioma, entender indicaciones rápidas, es como ser muy efectivo, ¿no? Entonces tiene esta otra onda de mucha efectividad y todavía hoy por hoy, como no, la he hecho desde hace muchos años también, pero no con la, digamos, no con la uh, constancia o o sea, en doblaje tú puedes hacer 5 llamadas en un día, ¿no? Y la locución, digamos que, al menos en mi caso, sí he tenido etapas de mucha constancia y luego periodos largos sin hacer. Entonces, como que esta onda de todavía lo que me reta y todavía lo que voy aprendiendo se me hace muy emocionante. Y ahora hacerlo remotamente, que también está increíble. Y lo que me falta hacer es locución en cabina, que siempre es ahí como una asignatura pendiente y me encantaría probar, porque se me hace súper bonito el radio y me encanta que se pueda comunicar tanto por medio de la voz y los contenidos y todo este rollo. Claro, claro. Y además es otro nervio, ¿no? Yo estoy Otro segura. nervio. Sí, Otro claro, nervio. y sentir nervio, yo creo, antes de hacer algo, pues te recuerda que estás vivo y que sigue siendo importante lo que estás haciendo. El día que, me acuerdo una vez que una amiga me decía, ay, es que no me acuerdo, creo que era una audición o algo así, pero me decía, es que me puse muy nerviosa y se me notó, se notaba en la audición. Y yo lo que le decía es que, pues eso simplemente demostraba que estaba viva, ¿no? Que era un ser que sentía y que tenía eso, pues que es completamente natural antes de hacer algo que no haces comúnmente, ¿no? Entonces el día que se acaba el nervio, yo creo que se acaba el disfrute también, ¿no? Y el darle esa importancia a lo que estás haciendo. Estoy totalmente de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo. Y además, ¿qué te digo? De todo lo que nos has platicado, se nota solamente pasión, 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 pasión y pasión Qué en lo bueno. que haces. Y digo, qué delicia, la verdad, qué delicia, qué delicia para aquellos que deleitas nuestro oído que has hecho, está increíble. Leila, pues, ¿qué te digo? Pues nuevamente, muchísimas gracias, en verdad, el habernos permitido entrar a ese rinconcito donde te has cuidado, donde sigues chambeando, donde sigues con esa buena actitud y con todo el garbo totalmente para que la locución no pare, ni parará, ni mucho menos. No. Y me gustaría mucho pedirte, por favor, que seas tú quien despida este tu espacio y esta charla, ¿te parece? Claro que sí. Buenísimo, pues el micrófono todo tuyo.
Muchísimas gracias a todos los que nos escucharon hoy. No se pierdan de todos los contenidos que estos chicos de la agencia van a estar subiendo constantemente. Van a escuchar testimonios de mucha gente que lleva años en este medio y que les puede platicar de viva voz cómo ha sido su proceso. Así que agénciense y quédense con ellos.